Amigos, buenas noticias y lloran los cucas. Se terminó la heredada de curros por apellido. El Gobierno Nacional firmará decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Se terminan muchas estúpidas inmoralidades. Y llevó a encontrarnos en la administración, luego de asumir, con, por ejemplo, empleados en ropa interior haciendo milanesas en alguna cochera de algún ministerio. Se acabaron los privilegios para unos pocos mantenidos por todos. En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul. Bueno amigos, ahora sí, vamos a ver el anuncio completo y cuando apareció el ministro de Desregulación y cómo se puso a hacer llorar a los cucas. Por último, contarles que el Gobierno Nacional firmará, entiendo que está firmado, hace un rato el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Algunos organismos del Estado, como el extinto o la extinta FIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación, incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios, un privilegio que la administración del presidente Milei va a desterrar para siempre, tal cual siempre lo dijo, valga la redundancia. Este injusto, insólito beneficio de la vieja política se disolvió durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, pero fue reinstaurado por el profesor Fernández tiempo después. También se puede ver este tipo de privilegios de sangre en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias. Por citar un ejemplo, el Banco Provincia, perteneciente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, todavía sostiene esta normativa a contramano del mandato de los argentinos. Este delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba la Argentina hasta el 10 de diciembre y llevó a encontrarnos en la administración, luego de asumir, con, por ejemplo, empleados en ropa interior haciendo milanesas en alguna cochera de algún ministerio, o choferes que tenían choferes, ¿no? Llegaban de hacer su trabajo de chofer y se subían al auto con su chofer para que lo lleve a sus casas. Este era el delirio que se vivía en Argentina. Se acabó la lógica del Estado como un botín a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina, de las ideas de la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul. Ahora sí, los dejo con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que va a contar más detalles sobre esta medida y presten atención porque además les va a contar de diferentes organismos cuál fue el año en que se implementó la medida del cargo hereditario y préstenle mucha atención, bueno, quién estaba gobernando en cada uno de esos momentos, qué partido estaba gobernando en cada uno de esos momentos. Federico, todo tuyo, después nosotros, por supuesto, continuamos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un placer acompañarte hoy para comentar un poquito sobre esta medida que impulsa el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. De hecho, está acá el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. Y la verdad que tendríamos que volver un poquito atrás en el tiempo, ¿no? En 1789, discúlpenme que me voy bastante atrás, en un país que se llamaba Francia, ocurrió una cosa que se llama la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa ocurrió porque los franceses no querían que el hijo del rey necesariamente sea el rey. ¿Por qué tenía que ser el hijo del rey el rey? ¿Y por qué el hijo de un zapatero tenía que ser zapatero y no podía ser otra cosa? Por ahí el hijo del zapatero tenía que ser el rey, no el hijo del rey, ¿correcto? Entonces la Revolución Francesa se versó fundamentalmente en eso, en eliminar esos privilegios de sangre que de alguna manera no permitían que una sociedad fuera verdaderamente libre. De eso se trata la Revolución Francesa. Por supuesto que esas ideas llegaron muy rápido al Río de la Plata. Todos nosotros estudiamos en el secundario que la Asamblea del año 1813
uno de los puntos centrales que tenía, todos se acuerdan, ¿no? Los estudiamos en el secundario, era la abolición de los títulos nobiliarios y por supuesto eso después fue tomado por la Constitución Nacional 1853, artículo 16, dice que se eliminan en Argentina cualquier prerrogativa de sangre o cualquier título nobiliario. Imagínense, nosotros estábamos luchando contra el autoritarismo monárquico, casi diría medieval, europeo en ese momento. Sorprendentemente, estos resabios de privilegios de sangre, estos resabios medievales, estos resabios previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino. Y eso, como decía Manuel, es lo que esta resolución y lo que el presidente Milei ha decidido eliminar. Y yo quiero un poco contarles algunos organismos y leerles lo que dicen estos artículos y poner un poquito de atención sobre los años, como dijo Manuel, en los cuales y cuál fue el partido político o los partidos políticos que impulsaron este tipo de medidas. ¿Okay? Entonces les voy a leer, por ejemplo, en Aduana y AFIP, hay una norma en sus estatutos que dice la AFIP atenderá la incorporación de postulantes en las situaciones especiales que se indican. En particular, en el caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondrá en forma inmediata a la postulación la designación de un hijo o cónyuge del supérstite según la opción que ejerzan. La ANSES dice para el ingreso a planta permanente tendrán prioridad en tanto reúnan los requisitos requeridos para el puesto en igualdad de condiciones con otros postulantes, el cónyuge e hijos del personal fallecido en actividad que se haya desempeñado en ANSES, Banco Nación y BCRA, en caso de muerte del empleado en actividad, padre de familia, uno de los hijos que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar, me imagino que será hijos o hijas, ¿no?, que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar a la empresa siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas a satisfacción del banco. YPF tendrá prioridad en el ingreso en caso de resultar en igualdad de condiciones de idoneidad con el resto de los postulantes, según las evaluaciones pertinentes a tal efecto, aquellos candidatos que, reunido el perfil correspondiente, sean hijos de extrabajadores fallecidos o jubilados. Y finalmente, Ferrocarriles Argentinos, la Unión Ferroviaria, a través del Secretariado Nacional, elevará para la consideración de la Gerencia de Recursos Humanos un registro de postulantes potenciales, de manera que en igualdad de condiciones se considere el ingreso de familiares, particularmente aquellos trabajadores fallecidos, jubilados de cualquier tipo de baja contemplada en este convenio. Vamos a ver los años. BNA y BCRA, 1973, gobierno peronista. ANSES es el año 1998, gobierno peronista. Tampoco es tan viejo, ¿no? Cuando lo revisamos con Manuel pensamos que estos artículos se hubieran incorporado antes, pero no. Aduana es de 2008, gobierno peronista, YPF es 2012, gobierno peronista, y Ferrocarriles es 2015, gobierno peronista, ¿no? Entonces, creo que se va perfilando que en Argentina, digamos, hay dos visiones, ¿no?, la liberal republicana y la medieval de la casta, y me parece que acá queda perfectamente tipificado, bueno, quiénes son los medievales de la casta, ¿no? En el caso mío personal, también es un placer poder compartir este anuncio con Manuel, porque en algún sentido ha sido como una batalla mía. Yo durante 6 años fui presidente del Banco Ciudad, ahí nosotros impusimos un régimen de ingreso meritocrático para el ingreso de personal. Tuvimos 24 paros en contra de la igualdad de oportunidades, en contra de los principios de la Revolución Francesa, donde, digamos, de alguna manera se defendían estos privilegios hereditarios. Y la verdad que cuando uno habla con los presidentes del Banco Central posterior, muchos básicamente dicen el cambio más importante que ocurrió en tu gestión fue justamente el régimen de ingresos, porque pasaste de un régimen de privilegios a un régimen meritocrático, y eso verdaderamente con los años fue transformando el Banco Ciudad de una manera muy, muy profunda, y por eso creo que yo en gran medida el Banco Ciudad tiene la solidez que ha mantenido desde entonces. Y en el caso puntual del Banco Central, yo me encontré que nuestro estatuto tenía una cláusula que era que si bueno, la que les leí, ¿correcto? Que si se fallecía un empleado, tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge. Y nosotros lo eliminamos a eso, lo eliminamos del estatuto, tuvimos una
un dictamen jurídico que escribió en ese momento el procurador, que era Bernardo Sarabia Frías. De hecho, María Ibarzábal, que trabaja con nosotros, participaba de ese grupo en ese momento. Y básicamente lo que dijo ese dictamen era que estas cláusulas, porque la verdad que no lo hemos dicho, Manuel, pero son claramente no constitucionales, son anticonstitucionales, pero de manera flagrante, de manera evidente, por lo que hablábamos antes, y entonces en función de eso avanzamos en la eliminación de eso. Y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández, tan hipócrita, ¿no?, en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar. O sea que en el Banco Central, yo les dije 1973, pero podría decir no solo 1973, sino también 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Así que nosotros muy contentos de poder ser parte de este anuncio, de ser parte de este cambio. Bueno, y listo, ahí termino yo. Te devuelvo el micrófono, Manuel. Yo sigo con mis actividades y te agradezco mucho que me hayas invitado para poder compartir esto hoy contigo. ¿Okay? Gracias. Bueno, gracias al ministro de Regulación.